Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Entrevistas. Hola y bienvenidos a el capítulo número 78 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, feliz, contenta de estar de nuevo por acá, acompañada siempre de los perros que ladran cerca a mi casa, como cosa rara, pero contenta porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y traemos una invitada que sabe demasiado sobre el tema. Sí, como tú dices, hoy toca entrevista, Carol, y bueno, en esta nueva temporada que comenzamos y que ya casi terminamos, hay que aclararlo, ya estamos en la recta final de nuestra temporada, así que Nicole, que es la invitada de hoy, va a ser la última invitada de esta temporada, así que no podemos cerrar sino con este broche de oro que es ella, que es una amiga personal, que es una de las personas más interesantes que yo he conocido, realmente es muy interesante. Ella es graduada de Biología de la Universidad del Valle, tiene un énfasis en entomología y actualmente trabaja en un proyecto de investigación de la malaria, tema del cual vamos a estar hablando hoy. Le doy la bienvenida a Nicole, encantado de que estés aquí. Hola para todas y todos, como bien lo mencionas, pues soy bióloga de la Universidad del Valle, tengo un énfasis en entomología, es decir, el estudio de los insectos. Me encantan los insectos, desde los insectos acuáticos hasta los que encontramos en las selvas profundas. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de investigación en malaria con insectos vectores de enfermedades, es decir, los insectos que portan en su cuerpo el parásito o el virus o el patógeno pues que causan enfermedades. En este caso trabajo con zancudos en el tema pues de la malaria y el paludismo. Como ven, una persona supremamente interesante. Realmente cada vez que ella habla acerca de su profesión, yo no puedo más que hacer que callarme y escucharla porque pues a mí me interesan también esos temas y conocer a alguien que sabe a fondo de ello, pues me parece genial. Así que con ella vamos a tener una charla acerca pues, de su proyecto actual y bueno, y de su trayectoria también un poquito para saber más de este mundo tan interesante y que yo creo que es muy y bastante desconocido, ¿no, Carol? El mundo de las enfermedades y de este universo que, bueno, que hoy en día nos está afectando, por ejemplo, con lo del coronavirus y que creo que estamos más desinformados de lo que creemos, ¿no te parece? Sí, en este mundo hay muchas cosas que definitivamente desconocemos y súper interesante tener una persona que sepa tanto sobre el tema. Yo le quería preguntar antes a Nicole, antes de comenzar de lleno con la malaria y con los proyectos que ella tiene con esta enfermedad y con la investigación de la misma, decirle que eso no le he preguntado en privado y que ahorita se me encendió el foco. ¿Por qué los insectos, Nicole? ¿Por qué esta fascinación tuya hacia este tipo de animales? Creo que desde mucho tiempo me ha gustado como ciertas cosas que no les gustan como al común de la gente, ¿cierto? Cuando estaba en biología en la carrera, la mayoría de mis compañeros se fueron por la parte de zoología de mamíferos o de animales como las aves o en plantas o de hecho muchos se fueron por la biología marina y creo que de unas 50 personas que quedábamos pues en esas cohortes pues que yo estaba, nos gustaban a 4 personas los insectos, entonces creo que por ese lado como que me parece muy genial como esas cosas que a la mayoría de personas no le llama tanto la atención. Y ya cuando me adentré como en este mundo era fascinante ver todas estas estructuras y toda esta morfología que tienen los insectos que cada vez más se alejan como de la parte como antropomórfica, ¿no? Porque a mucha gente le gustan los mamíferos porque tienen muchos parecidos pues a nosotros los humanos, o las aves porque son carismáticas, pero de hecho los insectos son como el grupo raro, los que no les gustan, de hecho lo que a la gente le da asco. Entonces creo que cuando me entré en ese mundo, como ver su anatomía, ver
sus comportamientos, cómo se distribuyen en todo el planeta, en todos los ambientes. Es muy, muy, muy bacano. Entonces creo que pues ya desde la universidad, como en esa exclusividad que yo podía estar en esa área, me encantó y me enamoró, y cada vez que aprendía más y más era aún más chévere. Además que son un grupo tan diverso y que se encuentra en tantos lugares que te permite usarlos como organismos modelos para hacerte preguntas un poco más profundas sobre la vida, cómo evolucionan las especies o cómo llegaron, cómo se distribuyeron en ciertas partes de la geografía misma. Entonces son muchos. Además, el número, o sea, es muy diferente tú capturar, por ejemplo, un ave, a poder capturar muchos individuos de grillos, por ejemplo, en el cual puedes hacer comparaciones porque tienes bastantes ejemplares para tener conclusiones un poco más fuertes y robustas que al tener solo un ave, por ejemplo, y que pues también es mucho más difícil estudiarlo. En fin, así como ese fue como lo que primero me llamó la atención, y ahí seguí. Sí, yo recuerdo a Nicole teniendo conversaciones muy acaloradas sobre insectos en la universidad, así que ya ven, es toda una apasionada de esto, y hablando de ello, Nicole, pues queremos entrar de lleno al tema de la malaria y de tus investigaciones acerca de esta enfermedad, con una pregunta, y desde ya te pido disculpas por las preguntas que quizás yo pueda hacer, porque son preguntas de total desconocedor de estos temas, y pueden ser muy básicas, y tú dirás, ¿no? ¿Cómo no sabe esto? Pero muchos, yo creo que de los que escuchan y de los que nos siguen, tienen un poco conocimiento acerca de este tipo de enfermedades que de alguna u otra manera se sitúan en poblaciones muy específicas, y que tal vez ellos no se vean afectados por ellas, pero que creo que todos debemos conocer. Dale, entonces la pregunta inicial, la más tópica que me parece a mí, es ¿qué es la malaria? Bueno, la malaria es una enfermedad que se desarrolla en áreas de una temperatura cálida, ¿cierto? Con condiciones de humedad apropiadas, principalmente en el círculo pues tropical. Esta enfermedad es ocasionada por un parásito que se llama Plasmodium. Hay alrededor de 5 especies del parásito confirmadas pues que pueden producir esta enfermedad, y bueno, realmente es muy endémica de las zonas tropicales, ¿sí? Se encuentra como en este cinturón en América, en África y en algunas partes de Asia. Yo tengo una pregunta, Nicole, que se me vino así a la cabeza. ¿Por qué las zancudas? No sé, o sea, yo hablo desde mi desconocimiento total. Yo creo que son las zancudas, creo no, he escuchado que son las zancudas las que transmiten la enfermedad, no los zancudos, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, estás en lo correcto. ¿Qué tienen las zancudas que no tienen los zancudos para transmitir la enfermedad? Bueno, ¿qué las hace tan especiales? Yo te devuelvo la pregunta con, bueno, ¿qué tienen las hembras o qué hacen las hembras que no hacen los machos en la naturaleza? Le preguntas a una feminista. No sé. Procrear. Pues procrear. Exactamente. Las hembras tienen esa función de producir los huevos, que son pues la descendencia de la especie, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, las hembras necesitan alimentarse de sangre para obtener los suficientes nutrientes o los nutrientes adecuados para el desarrollo de estos huevos. Entonces tienen una gran responsabilidad, entonces tanto como alimentarse de sangre para tener buenos nutrientes, como escoger el lugar adecuado para poner o depositar los huevos. Entonces, por eso pues son las hembras las que pican, las que toman sangre, y no los machos. Y ahí es donde está la diferencia principalmente. Los machos no toman sangre absolutamente. No, los machos se alimentan de sustancias azucaradas, como el néctar de las flores, así, o agüita, y pues realmente su función principal, bueno, digamos que para la especie como tal es aportar el contenido pues de esperma a la hembra,
o pues la fecundación, y ya cuando lo hablamos como en función del ecosistema o en ese sentido, pues también ayudan a polinizar. Ay, qué bello, no sabía eso. Súper interesante. Este es el caso de todos los insectos o todos los, no sé cómo llamar la especie de los zancudos. Sí, que en todos los hembra zancudos. Exactamente. ¿Sí? Todos los zancudos. Ocurre eso. También, no solo en zancudos, sino que también ocurre en otros bichitos que se llaman, bueno, no, me imagino que los han escuchado, los jejenes. También sí. Los tábanos, también, en los tábanos también ocurre lo mismo. Entonces sí, eso es como en los hematófagos, o sea, en los que consumen sangre, en este tipo de mosquitas o, bueno, se les dice dípteros, son las hembras las que toman sangre. Qué peligro. Entonces ya no podemos volver a decir me picó un zancudo, sino una zancuda. Exactamente, sí, así como tú dices. Malo. Nicole, yo leyendo acerca de esta enfermedad, encontré muchas fuentes que hablaban de los vectores de la malaria. Y del control de estos vectores. Primero que todo, para la gran audiencia que tenemos nosotros, ¿qué es un vector? Y después, ¿cuáles son los vectores que producen la malaria, que propician el desarrollo de esta enfermedad? Bueno, un vector es un organismo que se encarga de transportar un patógeno de un huésped o de una fuente a un huésped, ¿cierto? Una fuente a un huésped. Entonces, podemos hablar en este caso, por ejemplo, los zancudos, que ellos toman sangre, entonces pueden tomar sangre de un huésped, de un organismo, un mamífero o un ave también puede ocurrir. Hablemos en este caso de humanos. Entonces hay una persona que está enferma de malaria, tiene el parásito en su cuerpo, el zancudo toma sangre y al tomar sangre absorbe también el parásito. Entonces lo transporta, digamos que lo transporta hacia otra persona para volver a tomar sangre, y entonces al volver a tomar sangre inyectan, bueno, los zancudos tienen algo muy chévere, o las zancudas, que son unas glándulas salivales que inyectan anticoagulantes y como anestésicos. Por eso cuando uno lo pican, uno no siente al momentico, o sea, uno en el instante no lo siente, sino que lo siente después. Entonces ellos inyectan estos anticoagulantes y anestésicos, y al inyectarlos inyectan el parásito. Entonces así se contagia una persona a otra a través de un organismo que lo transporta. Entonces el principal vector de transmisión de la malaria es la zancuda. Sí, es el principal vector. En este caso, no todos los zancudos pueden o tienen la capacidad en su cuerpo, o sea, el organismo no está como apto para tener ese parásito, y los zancudos que se han descubierto que pueden transmitir este parásito son de un grupo que se llama anófeles. Hay muchas otras especies de zancudos o de grupos de zancudos, pero solo estos transmiten el parásito en su cuerpo. Entonces, el zancudo toma sangre de una persona con una enfermedad y lo transmite a otra persona. Exactamente. Bueno, pienso un poco en la enfermedad de moda, la pandemia, de un animal a una persona y con el tiempo de una persona a otra persona. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que haber sucedido para que una persona sea capaz de contagiar a la otra y no suceda esto con la malaria? ¿Cuándo ya, o puede pasar en algún momento en que el zancudo la zancuda deje de ser necesaria para contagiar y se transmita de una persona a otra? Bueno, es que son enfermedades pues muy diferentes, ¿cierto? Entonces el coronavirus como tal es un virus, ¿cierto? Entonces en este caso pues se transmite a través de partículas, entonces el contacto con una persona a otra de esas partículas pues ya te puede generar enfermedades respiratorias, entre otras cosas, ¿cierto? Al entrar este virus en tu cuerpo. Pero en la malaria estamos hablando es de un parásito, que un parásito es un organismo eucariota unicelular, es decir, esto tiene una célula en la cual pues tiene como todas sus estructuras o funciones propias para vivir, pero necesita de otro organismo que le permita llevar a cabo todo su ciclo.
es decir, que se pueda dividir, que pueda tener también su reproducción sexual, tener células masculinas y células femeninas que luego se van a juntar entre ellas para producir pues un número mayor de células, mientras que en el virus vamos a tener ya sea una cadena de ARN o una cadena de ADN que pues necesita un huésped de una célula, ¿cierto? En este caso ya hablamos de una célula en sí misma. Bueno, no sé si los enredo un poco con lo que estoy diciendo. No, sí. Bueno, pero... Continúa, enredado estamos, pero continúa. Perdón. No, yo siento que, porque sí tiene lógica, es un parásito y no un virus. Exactamente, entonces no es lo mismo. Además que este parásito, bueno, yo creo que una de las cosas que son tan complejas en esta lucha contra la malaria es que en sí mismo el parásito es muy complejo. Entonces vamos a tener que en el zancudo el parásito se va a guardar pues en las glándulas salivales, ¿cierto? Pero también él ingresa primero por la sangre, se va al intestino y luego del intestino que es digerido, él pasa a las glándulas salivales. En el humano tenemos él puede estar en 2 partes de nuestro cuerpo. Puede estar en nuestra sangre cuando recién ha sido inyectado, pero también se va y se guarda en el hígado. Y allí, en cada una de estas partes que les estoy mencionando, él tiene una fase celular diferente, ¿sí? Entonces, es necesario que para que el parásito exista ocurran estos huéspedes en diferentes momentos. ¿Sí? Entonces, igual, la biología es dinámica, ¿cierto? Estamos entendiendo muchos mecanismos de cómo funciona, pero a veces cuando terminamos de entender un mecanismo, pasa el tiempo y ya ha mutado, ya han pasado muchas cosas que ya cambia o tumba todo lo que ya habíamos descubierto antes. Sin embargo, pues esto es como lo que se sabe y por eso ha sido pues tan complejo. Bueno, Nicole, ya sabemos qué son los vectores, ya sabemos cuál es el principal vector en el que se desarrolla la malaria. Y ahora, ¿cuáles serían las herramientas de control de estos vectores o de este vector en particular, que es el mosquito? Bueno, pues en esto que yo llamo o que muchas personas llaman la lucha contra la malaria, hay muchos enfoques, ¿cierto? Y digamos que se puede mirar hoy en día desde un enfoque ecoepidemiológico, ¿cierto? Desde muchas líneas, tanto la línea social como la línea de las vacunas, como la línea de controlar el vector. Entonces, en mi caso, pues yo he aprendido un poco más sobre la línea de controlar el vector. Y podemos controlar el vector en sus diferentes estadios, es decir, como estos vectores son insectos, los insectos tienen un ciclo de vida. Entonces, en ese ciclo de vida vamos a tener que el zancudo puede tener una fase acuática y una fase adulta. En la fase acuática estamos hablando de las larvas, entonces pues lo que hacen hoy en día es aplicar insecticidas a algunos criaderos o decirle, no sé si ustedes han escuchado como esa propaganda que hacen contra el dengue, como por favor, bote el agua el agua que queda en sus matas o tapen el tanque. Eso mismo pues también ocurre con la malaria, porque pues igual tanto el mosquito del dengue también pues es un mosquito el de la malaria, entonces ahí se puede como contrarrestar en esa fase. Y en la otra fase que se puede contrarrestar es en el adulto, y hoy en día se utilizan 2 métodos. Bueno, en el mundo pues pueden haber otros métodos, pero los que más son utilizados, los que han sido como más eficaces según pues los criterios de la Organización Mundial de la Salud, son el uso de toldillos impregnados con insecticida y el rociamiento residual intradomiciliar, o también que le llaman fumigación dentro de las casas. Pero yo creo que, digamos, contextualmente en las zonas donde no se presenta malaria, es difícil, digamos, el hecho de que las personas no contraigan ese tipo de enfermedades, porque pues todo el mundo sabe que pues que generalmente sucede en Buenaventura o en las zonas donde llueve mucho o donde todas las personas están rodeadas de agua, entonces digamos que por esa parte es un poquito, digamos, complejo hacerle como lucha a esta enfermedad. Sin embargo,
lo que tú estás haciendo, que pues quiero que me cuentes un poco, nos cuentes un poco sobre cómo llegas a la comunidad, pues informando sobre ese tema tan importante, cómo haces para acercarte a ellos y que esas personas las reciban de manera, digamos, positiva y no sean como reacios a la información que se les da. Sí, cuéntanos un poquito del proyecto en que estás participando. Bueno, estas medidas que les mencioné previamente, pues ya se aplican desde hace varios años en diferentes departamentos, como lo es Nariño, Cauca, Valle en la parte de la costa pacífica, Chocó, en algunos lugares de Antioquia y Córdoba, bueno, también el Guainía, ¿cierto? Así como ustedes mencionaron, las zonas donde más pues se ven afectadas por esta enfermedad. Entonces ya pues desde hace muchos años están trabajando en eso. Ahora bien, pues nosotros como el proyecto en el que trabajo, pues que se llama Vector Link, llegó hace más o menos 2 años o año y medio a los municipios de Guapi y de Timbiquí. Entonces nosotros como tal somos unos evaluadores, ¿cierto? Estamos evaluando si esas medidas que están haciendo desde hace varios años, si funcionan o no. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos determinar a ciencia cierta si eso que están haciendo, si tiene un efecto o es necesario empezar a buscar otras alternativas o qué está pasando con esas medidas que no están funcionando. Entonces, bueno, yo creo que como cualquier proyecto, como cualquier persona que llega nueva a un lugar, pues siempre tiene sus dificultades, ¿cierto? Llegar uno nuevo también, porque pues nosotros, aunque el equipo es bastante grande y realmente creo que un poco más del 60% del equipo de trabajo es de estas zonas que corresponden pues a los colectores de zancudos. Pues al principio sí fue difícil y uno notaba como un poco reacios a las comunidades también cansadas que lleguen constantemente gente de proyectos y como esos proyectos que dan plata, entonces se quedan unos días y suerte, ¿cierto? Entonces creo que siempre se notó y se vivió eso, pero con el paso del tiempo y con ese deseo sincero de realmente trabajar en pro de la comunidad, de su salud, de no llegar a imponer como una visión desde afuera de cómo debe ser, se debe ejecutar un proyecto, porque desde el interior hay unas dinámicas, me refiero al interior como las ciudades capitales, Bogotá, Cali, Medellín, que todo es muy acelerado y tienen como una forma de trabajar y creen que el resto del país se mueve igual. Entonces creo que la llegada allá fue también aprender nosotros a entender cómo se trabaja en ese contexto, en el Pacífico, en otras dinámicas, otra forma de comunicarnos. Entonces pues ha sido muy, muy interesante como ese acople y yo creo que hoy en día las cosas fluyen mucho más. En algunas oportunidades hemos podido como retroalimentar a la comunidad con los resultados que hemos ido obteniendo y ellos también retroalimentándonos con las cosas que para ellos deberían mejorarse o cambiar o sí. Entonces así ha sido como esta dinámica en este año y medio en el que he estado allá. Mira que hace poquito leí en un informe de la UNAL, de la Universidad Nacional de Colombia, que uno de los investigadores, el líder que de esta investigación, decía que era muy complicado llegar a las comunidades, en parte porque muchas personas no le daban la importancia necesaria a esta enfermedad, y eso se debía a que la enfermedad había estado siempre con ellos y que era ya parte de su vida. Incluso algunos decían que ellos nacían con la malaria, y por lo tanto no la veían como un problema, sino como algo más de la vida, con lo cual se vive, a lo cual hay que adaptarse. No sé si tú tuviste ese tipo de experiencias y cómo ha sido el recibimiento. Ya dijiste que ha sido un proceso y que en ello la gente ha respondido, pero ¿cómo es el proceso de llegar allá y decirle a las personas, mire, existe una enfermedad, está la malaria, estas son las maneras en que tiene que
resguardarse de ella, y si estas personas, como te digo, por lo que leí, con este tipo de mentalidad lo aceptan de manera buena. Sí, bueno, de alguna forma, bueno, es muy cierto lo que dice este investigador o investigadora del artículo que revisaste, porque pues es una enfermedad que lleva muchísimos años con la gente y es una enfermedad que es dura, o sea, que realmente la gente desea morirse al presentar los síntomas que tienen. Pero a diferencia de otros países, por ejemplo, países en África, allá la tasa de contagios es mucho, mucho más alta comparada con lo que nosotros vivimos acá en Colombia. Y como asimismo es de alta la tasa de contagios, las personas más vulnerables que pueden presentar malaria o pueden estar contagiadas son los niños y las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas no pueden recibir el tratamiento como debe ser porque el medicamento puede dañar el feto y los niños aún pues no han desarrollado un sistema inmune como un adulto. Entonces en estos países nosotros sí podemos ver fuertemente la cantidad de personas que mueren a causa de la malaria. En Colombia, si bien hay un número considerable de contagios, como los reportes de muertes son muy, muy bajos a causa de esta enfermedad. Entonces, si una enfermedad no te mata de una, pues creo que no le das tanta importancia como una que sí lo hace, ¿cierto? Entonces, pues desde ese como esa lucha también de por lo menos de estos pueblos del Pacífico, que es donde yo he tenido la experiencia de sobrevivir y de aprender de su entorno y de la naturaleza para poder llevar o tratar estas enfermedades, pues yo creo que eso pues ha permitido o ha llevado a que la gente no vea como la relevancia de esta enfermedad. Sin embargo, pues ya muchas cosas han cambiado y no es que la gente hoy en día por lo menos ya no le preste cuidado a la malaria, sino que bueno, combinan como ese conocimiento que tienen sobre sus plantas medicinales o su medicina tradicional, lo combinan con la medicina que se usa pues o las pastillas que son dictaminadas para contrarrestar el parásito. Entonces, también teniendo como ese acceso a los medicamentos y pues su conocimiento para ayudar a mermar los síntomas, pues la gente como se relaja con eso, ¿cierto? Pues eso es como lo que yo veo. Y pues también a partir del aprendizaje y las discusiones que he tenido con diferentes personas del proyecto. Hay una suerte de sincretismo con los saberes autóctonos y lo moderno, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Sí, así es. Muy interesante me parece eso, ¿no, Carol? Sí, súper interesante porque al fin y al cabo es algo que, pues que además de que haya que combatir, pues obviamente, pues es una realidad que siempre o va a estar ahí, ¿no? Yo tengo otra pregunta con respecto pues, a lo que acabaste de decir y pensaba un poco en las zonas de difícil acceso. ¿Cómo se lleva esa información a esos lugares donde ustedes, por ejemplo, donde el mismo programa no puede ir? ¿Cómo se maneja, cómo se transmite esa información? O si, digamos, hay una estrategia para delegar a alguien que esté como la capacidad de informar a las personas que viven muy alejadas de las zonas donde ustedes se encuentran. Bueno, pues en este momento, bueno, ya desde hace un tiempo, han habido varios proyectos, de esos proyectos que son temporales, ¿cierto? Hubo un proyecto muy grande que fue el proyecto Malaria Colombia, que capacitó muchísima gente y tenía toda una capacidad instalada tanto en planta física como en personal para divulgar, para informar a la gente, para hacer tomas de prueba rápida de malaria, iban directamente a las comunidades, pero cuando se acabó el proyecto Malaria Colombia, pues esto acabó. Y aunque las secretarías de salud departamental, municipal, hacen como todos sus esfuerzos para mantener estos programas, pues a veces
no es suficiente, y no porque no tenga la intención, sino porque no hay quizás voluntad política para hacer esto, ¿cierto? En este momento pues estamos nosotros trabajando de la mano con las personas de la Secretaría de Salud departamental, municipal, tanto de Guapi como de Timbiquí. Entonces estos rubros con los que nosotros trabajamos pues vienen de dineros internacionales, y pues ahora hay personal capacitado, hay instalaciones y estamos trabajando fuertemente en ello. Pero pues realmente yo creo que lo triste es que esto quede en un proyecto, ¿sí? En un periodo de tiempo. Nosotros vamos a estar alrededor de un año más en estos municipios, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa más allá de ahí, cierto? Entonces, ¿cómo seguimos construyendo, cómo seguimos trabajando con las comunidades para disminuir o para controlar, o quizás algo más soñado, para erradicar la malaria en estas comunidades en los próximos años? Pues creo que la pregunta trasciende más a otras voluntades, más allá pues de nuestras manos. Dos cosas que acabas de decir, Nicole, que se emparentan también con algo que leí. El proyecto Malaria, me vi un video en YouTube que tienen, que las Naciones Unidas subieron en su canal. Primero que todo me pareció muy interesante que llevaran esta información a las personas. Hacían lo mismo, lo de los toldillos, lo de la fumigación. Sin embargo, también hacían algo que yo creo que, y lo vuelvo a repetir, en mi gran ignorancia acerca del tema, creo que es muy loable y que serviría para contrarrestar mucho este tipo de afecciones, esta enfermedad, que es el instruir a la comunidad que vive a diario con este tipo de lucha, que es la lucha contra la malaria y la lucha contra otro tipo de enfermedades. Instruir a los niños, instruir a los mayores, instruir a los muy pequeños, instruir para que cuando la gente, los expertos como tú, Nicole, o como la gente que te acompaña se vaya, cuando los proyectos se acaben, como tú dices, esto no es eterno y no van a mantener ahí, quede al menos una parte del saber que ustedes pues llevaron. Y no sé si en la población, y no sé si tú tengas la respuesta, pero pues la lanzo para ver si sí. No sé si en las poblaciones queda el trabajo que ustedes realizan, o después de que se van, eso se diluye y ya no hay un seguimiento, ya no hay, y continúan los casos de contagio de malaria y siguen habiendo ese tipo de afecciones. Bueno, pues nosotros hemos realizado algunas actividades de socialización a la comunidad, ¿cierto? Entonces, hace poquito, en el Día Mundial de la Malaria, pues hubo todo un evento en el cual se invitaron a jóvenes de los colegios, como de grados 9, 10 y 11, en el cual participamos nosotros como proyecto, participó la parte de bacteriología, los que toman la gota gruesa del hospital, participaron los técnicos de la Secretaría de Salud Departamental, que se encargan de repartir los toldillos y de fumigar, de las Secretarías de Salud Municipal. Entonces, digamos que hubo toda una dinámica de juegos, de actividades con los jóvenes, tratando pues de llegar y enseñarles un poco de lo que nosotros hacemos, porque nosotros como tal somos como unos evaluadores, ¿cierto? Estamos investigando si eso funciona o no, pero también de enseñarles un poco cuál es el vector, qué es la malaria, cómo se puede controlar, qué actividades propias de mi quehacer diario cotidiano me pueden ayudar a evitar contagiarme o ser picado por un zancudo. Entonces, en este tiempo que nosotros hemos estado, sí, se han realizado diferentes actividades. De hecho, la otra semana tenemos un evento en el cual se llama Encuentro Vectorlink, donde pues va a llegar mucha gente con la que hemos estado trabajando, y de hecho en ese evento también va a haber en este momento estamos en medio de un concurso en el cual nuestros colectores se juntaron con sus comunidades, hicieron grupos y tenían que crear una canción o coplas o una obra de teatro en el cual le contaran a su comunidad, a sus vecinos,
por qué era importante dejar fumigar o permitir y cuidar los toldillos que les son entregados. Entonces, en todo este tiempo que hemos estado, sí también se ha realizado como un trabajo fuerte para que esto le quede a la gente. Y pues hemos notado que si la gente ha sido muy asertiva con toda esta información, y pues realmente deseamos de que perdure en el tiempo y que se siga transmitiendo por generaciones. Igual, esto es un trabajo constante, ¿cierto? Como les digo, bueno, nosotros nos vamos, pero queda por lo menos las secretarías, que con todo este trabajo y todos estos resultados que hemos estado mostrando, quienes financian por lo menos las secretarías de salud, puedan continuar con esto y seguir pues aportando en este trabajo que hemos estado realizando en conjunto. Esa era una segunda cuestión, Nicole. Tú decías que lo que ustedes realizan ahora es financiado por apoyo internacional. Uh-huh. ¿Qué pasa con el apoyo nacional? ¿De parte del gobierno central existen apoyos o es, pues, está reflejado en lo de las secretarías de salud que tú estás contando ahora? Bueno, respecto al proyecto en el que yo trabajo, en instituciones nacionales que nos apoyan, las hay, pero pues no directamente como que desembolsen dinero, ¿cierto? Sino, por ejemplo, trabajamos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, donde tenemos allá varios compañeros que están haciendo toda la parte de identificación molecular de la presencia de los parásitos en los zancudos. Trabajamos pues digamos, de la mano con el ministerio, entonces ellos son los que deben, pues, enviar los toldillos a las secretarías de salud departamental. Entonces, digamos que no es así como que nos pasen la plata, sino que es toda la gestión que hay detrás de una actividad que se vaya a realizar, como es la entrega de toldillos o la fumigación. Entonces, allí en esos casos es donde contamos pues con el apoyo de las otras instituciones o entidades con las que trabajamos, nacionales. Bueno, Nicole, aquí yo tengo una cuestión que me viene molestando y que yo te he estado contando antes detrás de micrófonos, y es el tema de estar allí en la comunidad y enfrentarse a los problemas con que se enfrenta la misma comunidad. Como todos sabemos, y como incluso la gente que está en el exterior sabe, Colombia es un país de muchos contrastes. En una parte hay tiene una población supremamente bella, supremamente buena, pero también se enfrenta a problemas bastante profundos, problemas como el narcotráfico, problemas como la guerrilla, como las bandas criminales, como la minería ilegal, problemas que en estas comunidades en las que tú has ido a evaluar los proyectos acerca de la malaria, se tienen que enfrentar. ¿Cómo es la vida de esta gente, de estos pueblos ante estos problemas? Y esta duda yo se la decía a Carol, y me parece una duda, no sé si infranqueable, pero sí bastante, que como colombiano la siento bastante, y es como cuando en tu comunidad o en tu espacio donde vives hay enfrentamientos con la guerrilla, o hay bandas criminales, o hay minería ilegal, o hay X otros problemas por el estilo, cómo concentrarse o cómo ponerle cuidado valga la redundancia, al cuidado de la salud de una enfermedad, algo tan abstracto como una enfermedad, cuando algo tan inmediato como un tiroteo, como una extorsión, o como, bueno, sea lo que sea, está golpeándonos. Entonces no sé si tengas experiencias o hayas vivido esto de primera mano. Ay, pregunta difícil. Ay. Bueno, pues es muy complejo, la verdad. Sí, pues bueno, yo quiero comenzar diciendo de que este año y medio que he podido vivir o disfrutar pues de ese espacio tan hermoso que es el río Guapi y la selva húmeda tropical, además de toda la cultura, la música, la alegría de esos pueblos, porque ha sido maravilloso también disfrutar de esto, aprender qué es un currulao, qué es un bunde, qué es una juga. Bueno, como que ver cómo una persona puede afinar su marimba con el sonido del agua, o sea, eso para mí ha sido como increíble, y también es una de las cosas que
que me ha ayudado a amortiguar como esas tristezas, esos miedos, esas inseguridades que he tenido que experimentar en, en un lugar tan hermoso, pero también tan caótico, que es Guapi o que es Timbiquí. Eh, Realmente es muy triste, es muy doloroso, porque nosotros podemos ver cómo el Estado sí ha llegado a estos pueblos, pero ha llegado desde el militar, desde la policía, ¿cierto? O sea, uno no puede decir que es un abandono del Estado porque el Estado está allá, desde esa forma, desde un vestido para la guerra, ¿cierto? Eh, Lastimosamente, cuando los acuerdos de paz se vieron tropezados, ¿cierto? Por este gobierno pues, que tenemos actualmente. Muchas cosas, muchos sueños, muchas esperanzas que tenía la gente de estas comunidades se vino abajo, porque pues comenzando con la reforma rural integral, la cual era tan necesaria para poder ayudar a que la gente se quede en el campo, que ese arraigo del territorio que tienen las personas de estas comunidades siente, pues se permanezca vivo, pero también desde una condición digna, ¿cierto? Que puedan vivir dignamente en estos espacios. Entonces, al incumplirse en los acuerdos, pues empezaron a abrirse pues lugares para diferentes grupos, ¿cierto? Que se están luchando el territorio para ver quién controla las rutas del narcotráfico y, como tú bien lo mencionas, la minería ilegal. Entonces, es súper complejo, o sea, literal, así como tú lo dijiste, me ha pasado yo estando en la casa haciendo un informe y por allá escuchando las balaceras, todos los días uno escuchaba como, no, mataron a este, no, mataron a este, y yo pensaba, o sea, como que uno trataba de seguir su vida normal, ¿cierto? Como, pero es imposible, o sea, realmente yo no entendía o aún sigo sin entender, o bueno, poco a poco voy entendiendo más, cómo es posible que la gente siga su vida normal cuando hubo una explosión o una amenaza de explosión o cuando toda la noche hubo un tiroteo y que al otro día tú veas la gente abriendo sus locales normales, la gente saliendo a trabajar normal y yo me quedaba como, ¿en serio? O sea, ¿esto qué realidad es? Pero pues también entendí que si la gente no sigue con su vida, o sea, se van a destruir, o sea, mentalmente la gente tiene que seguir adelante, o sea, porque si se quedan obstaculizados como en ese sufrimiento, o sea, para mí esa gente es demasiado fuerte. Yo creo que la gente de estos municipios tiene un valor gigante para sobrellevar como esta violencia. A mí lo que me parece más como triste, bueno, ya he dicho muchas cosas que me parecen tristes, es que muchos jóvenes hoy en día digan que su pueblo siempre ha sido violento, o sea, que no puedan imaginar la vida en su pueblo como una vida tranquila, una vida de amor, o sea, porque sí hay mucha alegría, tú ves a todo el mundo contento cuando son las fiestas y todo eso, pero que la bala, que el tiroteo, que la muerte sea lo normal, eso sí me parece duro y de verdad que quisiera que eso cambiara porque la gente no merece vivir en un lugar donde crean que morir asesinado por otro es algo normal. Entonces, ¿tú crees, Nicole, que digamos que esta parte, pues regresándolo al proyecto con el que trabajas, de cierta manera va quedando, digamos, no opacado, pero sí en segundo plano cuando hay algo tan, digamos, tan gigante que sobrepasa a una comunidad, que es en este caso, pues, la violencia como tal? Pues es que esto es como muy personal para mí, ¿cierto? Y tal vez para ustedes o para muchas otras personas que pensamos que el vivir bien, el vivir dignamente,
es más importante que cualquier otra cosa, ¿cierto? Y pues desde allí, desde la paz también, se puede empezar a construir muchas cosas, como la salud, como el trabajo. Yo creo que a medida que estas redes empiezan a trabajar en pro de su comunidad, ¿cierto? Pues vamos a encontrar la posibilidad de vivir bien, ¿cierto? En estos lugares y que si solucionamos esto podemos seguir adelante, ¿cierto? Pero yo creo que la historia de Colombia nos ha mostrado que aquí tratamos como de seguir adelante y como que nos maquillamos los problemas porque igual tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Entonces, o sea, nosotros estamos trabajando en una zona de tanto conflicto, pero igual piden como, bueno, responda cuánto ha bajado la malaria, y entonces a mí personalmente a veces yo no entendía, o sea, ¿cómo es posible que ellos nos estén pidiendo informes cuando aquí la gente la están matando? O sea, ¿por qué no nos ayudan a solucionar esto, cierto? Pero no sé, o sea, yo creo que para mí sí se puede quedar opacado este proyecto pese a todo lo que se vive allá, pero de pronto para esas entidades internacionales o para el mismo Ministerio de Salud, ¿cierto? Como hemos logrado realizar investigación en esto y encontramos esto. Y pues sí, encontramos muchos resultados y eso, pero ya yo como persona sí tengo como mucha tristeza también de ver esto y que de verdad quisiera que hubiese un cambio. Pero mira que ahorita que mientras estabas hablando y mi cerebro iba a 1000 por hora, creo que no se ve opacado y no debería haberse opacado los proyectos y todo lo que se está haciendo en pro de mitigar pues, el látigo que es la malaria y en cierta medida lograr, como tú decías, en el mejor de los casos erradicarla, ya que los problemas en Colombia y en este tipo de comunidades, en este tipo de regiones, como bien lo dijo Nicole, se vuelven parte del paisaje. Que haya una balacera, que haya 3 muertos, que haya una masacre, que bueno, ese tipo de cosas es algo más de la vida. Como de la misma manera se vuelve la malaria, ¿no? Eso siempre ha estado ahí y nadie lo va a quitar. Entonces creo que si problemas tan puntuales como el de la malaria u otras enfermedades u otras cuestiones como digamos los acueductos o bueno, los buenos gobiernos, cosas que uno diría, no, eso no importa ahora, importa que se quite que dejen de matar gente, que ya no haya bandas criminales, que no haya minería ilegal, que no haya guerrillas. Creo que poco a poco, subsanando este tipo de males, que si bien no parecen tan urgentes, sí se pueden subsanar, se pueden solucionar, digámoslo de cierta manera, más allá de solucionar un conflicto armado que nos viene persiguiendo a los colombianos de hace más de 70, 80 años. Creo que darles es que no quiero decir premio, pero darles esta victoria a las personas que viven allí, darle la victoria de combatir y de querer hacerlo y de dar los recursos para hacerlo y preocuparse por ellas. No decir, no los están matando, entonces no nos vamos a preocupar por esto y lo vamos a dejar a un lado, sino combatirlo y prestarle la atención que merece esta persona digamos, en lo mínimo que puede ser la malaria, tanto en lo macro como puede ser los asesinatos. Creo que es validarlos a ellos, darle la oportunidad de salir adelante y bueno, unirlos a un país lleno de conflictos y de dolor y de tristezas y de suprema belleza, como dice Nicole, como dice Nicole y como sabemos Carol y yo también que es Colombia, así que no creo que una cosa sea superior a la otra, sino que todo debería seguir un rumbo que ayude a las comunidades y ayude a visibilizar al menos. No, yo estoy de acuerdo y pues realmente hemos ganado mucho con la presencia de este proyecto allá. O sea, realmente por lo menos en esta empresa que nos contrató, pues que
internacional, o sea, es la primera vez que aparece Colombia, ¿cierto? De hecho, es muy chistoso porque la primera vez que pusieron el nombre le pusieron literalmente Colombia, así como el letrerito ese, y no, es Colombia y hay información sobre el Cauca, sobre la gente allá, sobre Guapi, sobre Timbiquí, o sea, yo creo que sí hemos ganado, por lo menos, como tú dices, visibilizar el Pacífico. Y que realmente, de hecho, la gente a veces solo piensa en el Pacífico como Buenaventura o como Chocó, ¿cierto? O aquí en Cali, cuando pensamos en el Pacífico, pensamos en el Petronio, pero a veces ni siquiera sabemos que la música que llega al Petronio viene de municipios como Guapi, como Timbiquí. Entonces, pues es muy chévere también visibilizarlos desde esta forma. Y nada, pues seguir trabajando. O sea, eh, a mí me parece muy, muy interesante esta experiencia, porque de hecho cuando yo iba a elegir qué quería estudiar, ya estuve pensando estudiar antropología o sociología, y dije, no voy a estudiar eso porque sufro mucho. O sea, porque yo dije, no, yo en eso era como unas elecciones o algo así, y quedé supremamente decepcionada, me sentía muy triste, yo dije, los humanos solo me traen decepciones, entonces dije, voy a estudiar algo que sea como más de la naturaleza, evolución, la Algo vida. alejado de los humanos. Exactamente, dije, entonces, o sea, literal, he aprendido mucho en este proyecto, por lo menos de zancudos, o sea, todo lo que veo, que resistencia a insecticidas, que dinámica poblacional, que disectar un ovario de un zancudo, o sea, todo eso lo he aprendido en esto, ¿cierto? Pero no pude estar alejada de la sociedad, de los humanos y de las grandes tristezas que ellos me han traído. Entonces, pero también pues alegrías también hay. Sí, yo creo que no debe perderse eso, ¿no? La esperanza. Creo que estos trabajos sirven para eso, para darle un poquito de esperanza tanto a las comunidades como a uno mismo. Entender que si bien Colombia es un país supremamente tribulado por 10.000 cosas que parece que no tienen solución, hay esperanza en otras partes, en lo mínimo, como decía. Si bien no es lo macro, pero en lo mínimo. Así que yo tengo una última pregunta para Nicole. Nicole, estamos hablando de la malaria, estamos hablando de esta enfermedad. Y antes de que terminamos, que ya estamos en la ruta para terminar, quiero que nos digas, tanto para pues, los que viven en la ciudad como para los que están en las regiones rurales pues, del país que sea que escuchen el podcast, ¿cómo uno puede identificar que tiene malaria? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué debe hacer en caso de que presente este tipo de síntomas? Bueno, tiene un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, o sea, usted no se aguanta su cabeza, y puede ser fluctuante, o sea, por ejemplo, usted cree que ya se le quitó el dolor de cabeza en el día y en la noche vuelve y le da súper fuerte, hace que usted le dé mareos, ganas de vomitar, y así puede pasar varios días. Bueno, ganas de vomitar, la gente empieza a tener un color amarillo en su piel, en los ojos, fiebres, también tienen fiebres muy altas que pueden llegar hasta los 40 grados. De hecho, puede confundirse con otras enfermedades, ¿cierto? Como con otros síntomas de otras enfermedades, de pronto al dengue, pero por lo menos, o sea, si usted estuvo en una zona endémica para malaria, como lo puede ser Buenaventura, o la costa pacífica caucana, nariñense o chocuana, pues, y tiene esos síntomas que ¿En le el estoy África? diciendo, o bueno, en algunos países de África, entonces hágase la prueba rápida o la gota gruesa para confirmar de que es malaria. Y si a uno le da malaria, ¿qué tiene que hacer? Si ya se confirma. Empezar el tratamiento, bueno, se confirma con una prueba que se llama gota gruesa. Entonces, en la gota gruesa le dicen a usted qué tipo de parásito tiene. Entonces, si es por lo menos aquí en Colombia tenemos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Entonces, con la gota gruesa le dicen cuál de los dos tiene. Bueno, también hay otro que se llama malariae, pero ese es muy raro que ocurra, entonces es principalmente los otros dos. Entonces, de acuerdo
al parásito que tenga le dan a usted un esquema de tratamiento con unas pastillas, porque para cada parásito hay unas pastillas diferentes y una frecuencia para tomarlas diferente. Entonces hay que ser muy estricto con el consumo pues de las pastillas que le mandan el médico. Y ya con eso es suficiente, pues guardar reposo, porque realmente usted no le dan ganas de hacer nada, y de hecho por eso dicen que la malaria es una de las enfermedades que más pérdidas económicas trae, porque de verdad que pues usted no es capaz de hacer absolutamente nada mientras está con malaria. Bueno, yo creo que con Nicole podríamos estar aquí hablando 3 horas acerca de este tema y otros muchos temas y no acabaríamos. Y por eso es que creo que ha sido una invitada excepcional para nuestro podcast, siendo la última invitada de la temporada. Así que, Nicole, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te agradecemos que nos acompañaras, que nos dieras esta masterclass acerca de malaria y de todo lo que la enfermedad conlleva. Y nada, esta es tu casa, cuando quieras, por aquí estás. Y no sé, en algún otro capítulo te podemos invitar también si quieres y si te apetece. Si la experiencia no fue tan traumática, porque he de confesar que Nicole estaba muy nerviosa de comenzar esta grabación. Sí, Pero de hecho me tuve que tomar un curadito que tenía por ahí para aflojar la lengua. pero ¿qué hizo? Pero tampoco somos tan malos, ¿no? Fue bueno, ¿verdad? Fue buena la experiencia. Sí, estuvo muy chévere. De hecho, espero no haberme alargado demasiado. No, de hecho fue una muy buena charla acerca de esto, porque creo que, y Carol no me dejará mentir, creemos que este es un tema que se conoce pero que no se trata mucho, que la gente sabe que existe una enfermedad que se llama malaria pero que no lo trata, y que creo que en países como Colombia y bueno, en todos los países en general deberíamos conocerlo. Claro, más que todo en estos países endémicos. Sí, yo creo que uno a veces cree tener conocimiento sobre un tema, en este caso la malaria, y en realidad esto es todo un mundo que hay que descubrir. Muchas gracias, Nicole, por ayudarnos a despejar dudas con respecto a esta enfermedad y sobre todo con respecto, digamos, a tu trabajo, que es tan importante pues en nuestro país. No sé, Nicole, si tengas alguna reflexión final que quieras darnos, y nada, de nuevo te agradezco mucho que hayas estado aquí y ya nos veremos en otra ocasión. No, pues agradecerles a ustedes por escucharme, por invitarme y por permitirme contarles a ustedes y pues a todos los que los escuchan un poco de mi experiencia, que pues ha sido llena de muchos aprendizajes. Ya ves, Carol, en cada temporada vamos subiendo el nivel de nuestros invitados, así que esperemos que les haya gustado mucho la charla que tuvimos con Nicole. Fue una charla bastante nutrida, así que pueden dejar sus comentarios en cualquiera de las redes sociales que tengan. Ahí estamos nosotros, estamos en Instagram, Twitter, TikTok, estamos en YouTube, estamos en todas partes. En Facebook subimos las obras de las cuales hablamos, y vamos a estar subiendo un poquito de información acerca del proyecto en que Nicole trabaja. Así que nada, si tienen algo que decirnos, algo que comentar, algo que aportar, ahí estaremos pendientes. Muchas gracias por llegar hasta este punto, por escucharnos. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Jorge. Y tengo un último pedido, Nicole. Si las personas quieren saber más sobre este proyecto en el cual trabajas, ¿qué páginas pueden encontrar más información? O cómo hacer, digamos, para encontrar más información alrededor de lo que tú estás haciendo. Bueno, el proyecto se llama VectorLink, y pues lo pueden buscar así directamente en Google y ahí les va a aparecer pues bastante información. VectorLink Colombia. También el proyecto tiene página en Twitter. También pueden buscar a USAID, que ellos también publican como contenido de las actividades que nosotros realizamos. Y ya, creo, y en Twitter también pueden buscar a la Secretaría de Salud Departamental del Cauca. Ellos también están publicando contenido de los trabajos que hacen con nosotros. Y ya, sí, por ahí está. Y por ahí pueden ver a Nicole, que hay unas fotos en algunas publicaciones de ella, así que de paso la conocen. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, Nicole, y muchas gracias a ti, Carol, por acompañarnos, y hasta la próxima.